Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos a esta reflexión. ¿Qué pasará con las ciudades en el mundo? Las grandes ciudades. ¿Qué pasará en esta tierra con sus habitantes? Aquellos que desprecian el llamado del Señor. Leeré algunos apartes de un libro de espíritu de profecía. Pero antes de eso, quiero compartirles algunos textos de la Biblia. Levíticos 26:31 dice: También dejaré en ruinas vuestras ciudades, desolaré vuestros santuarios, y no oleré vuestros suaves aromas. Ezequiel 6:6: Donde quiera que tengáis vuestras moradas, las ciudades quedarán desoladas, y los lugares altos devastados, para que queden desolados y devastados vuestros altares rotos e eliminados vuestros ídolos, derribados vuestros altares de incienso y borradas vuestras obras. Jeremías 48:8: Vendrá el destructor de cada ciudad, y ninguna ciudad escapará. También el valle será devastado, y la meseta será destruida, como ha dicho el Señor. Isaías 26:5: Porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inexpugnable, la humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. Isaías 6:11: Entonces dije yo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Jeremías 4:26: Miré, y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 6. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Mis queridos hermanos, hoy en el mundo hay una carrera alocada. ¿Por qué nación construye los edificios más altos, las mejores mansiones, los lugares más opulentos que podamos imaginar? En el libro Eventos de los Últimos Días de la escritora cristiana Elena G. de Fouay hay los siguientes pensamientos que quiero compartir con usted. En la página 93, el capítulo titulado Las ciudades. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Génesis 4:17. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. Y a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las instrucciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo, decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin. Emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tal estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. ¿No es precisamente lo que hoy se hace en el mundo? Las gigantescas torres de edificios, mis hermanos, que se elevan hasta las nubes. ¿No era el propósito de los habitantes de aquella llanura?
la llanura del Sinar, hacer una torre tan alta que no solo pudiesen estudiar por qué causa había venido el diluvio, sino también que si había otra inundación, ellos pudieran salvarse. Las ciudades, mis queridos hermanos y amigos, son semilleros de maldad, de vicios, asesinatos, de toda clase de perversiones. En la página 94 dice: la persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a teatros, a carreras, los juegos de azar, el beber licores, estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas esas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros de vicio. Por doquiera se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Descienden juicios sobre las ciudades. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra, y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra. El fin está cerca, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido lo será, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y en proporción a la luz de verdad que han tenido. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados de lo que haya acontecer sobre estas ciudades. ¿Cuál es el lema hoy, mis hermanos, en el mundo? Construyamos edificios a prueba de terremotos, antisísmicos. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes de que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antidiluviano, y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso. Cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón, la destrucción causada por el fuego y los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios son una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra serán destruidos. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones de dólares. Se darán especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor nos hace saber que a pesar de su sólida fineza y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Mis hermanos queridos, que Dios nos ayude a entender lo que está por venir. Que quienes habitan en grandes ciudades
quienes están pensando en llevarse su familia para esas ciudades, lo piensen, por favor. No es hora de ocupar lugares donde la maldad está por todas partes. Allí deben ir los predicadores, allí deben estar los mensajeros del Señor, pero no las familias. Que Dios nos ayude a entender el trabajo que tenemos por hacer. Cada vez las ciudades están más llenas de maldad. La destrucción vendrá sobre ellas. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a entender que debemos interceder por aquellos que quizás quieran ser rescatados antes de que venga la destrucción. Paz de Cristo para usted.